Marco Antonio Campos. Mis hermanos se fueron poco a poco. Mis hermanos se fueron poco a poco. Se llevaron la casa, la mujer, la calle al hombro, el oro más soñado y no la infancia. ¿Qué hacía yo en tanto? ¿Qué diablos dio mi pluma? Me puse a dibujar en los cuadernos las mujeres más bellas de la tierra que solo lloraban en mis versos. Mi vida fue en las letras, no en la vida. Desconfié del amor, de la amistad, de la experiencia. Viví ciego entre idiotas e inocentes. Mi sueño fue pasto de los perros, mi ternura una llama como llaga. A falta de vida la he inventado. A falta de un padre he sido el hijo. A falta de un hijo soy la ruina. Bueno, pues estamos ante un poeta mexicano de gran calado, el poeta Marco Antonio Campos. Es un poeta nacido en la Ciudad de México en 1949. De hecho, él cierra esta antología, que es Poetas Mexicanos. Él y David Huerta, que son coetáneos y además paisanos de la Ciudad de México, cierran esta antología de poetas que nacen en el año 1949 y dan, digamos, abren la puerta a otros poetas nacidos ya en la década de 1950. Marco Antonio Campos es un poeta muy prolífico, es un poeta muy versátil también, es un escritor que discurre en la narrativa, en el ensayo, en la crónica, en la entrevista, y quiero decir que todo lo hace muy bien. Y además de todo eso, es un gran promotor cultural, es uno de los activistas de la poesía, de la promoción de la poesía de los demás. Ha encabezado el Festival de Poetas del Mundo Latino desde hace más de 20 años, prácticamente 30 años. Ha ocupado algunos cargos esencialmente relacionados con el trabajo editorial, porque también es un editor, es un elemento muy interesante de la vida cultural de México. Estuvo muy vinculado o ha estado muy vinculado a ciertas figuras de la poesía mexicana, de esas grandes figuras tutelares. Puedo poner, por ejemplo, a Rubén Bonifaz Nuño, a Licho Macero, a Eduardo Lizalde y además también a otras figuras como José Emilio Pacheco y Juan Gelman. Pero también una proximidad con promotores culturales como Víctor Sandoval. Es autor de una obra muy vasta, pero creo que a Marco Antonio le pasa lo que a muchos promotores culturales que empujan la obra de los demás, que se preocupan por dar a conocer el trabajo de los otros y descuidan un tanto la promoción de la obra propia. Pero eso no importa porque la obra debe de abrirse paso por sí misma. Creo pues que es un poeta muy significativo, pero quizás no ha tenido ese reconocimiento que han tenido otros poetas mexicanos de su generación y de generaciones más recientes. Yo creo que el destino de Marco Antonio Campos lo trazó él mismo y está descrito de alguna manera por lo que dijo el poeta nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez en esas líneas que le dedica en el prólogo, en su primer libro, cuando dice: este muchacho quiere sufrir y lo conseguirá. No hay remedio contra esas cosas. Es la inminencia de la catástrofe. Claro, esa catástrofe que lleva hacia el poema, no hacia el arte de vivir. Marco Antonio Campos es un poeta rodeado de muchas amistades, de muchos afectos, y es también un extraordinario ensayista. Aquí este libro es un ejemplo de ese trabajo que él ha realizado en el ensayo de manera muy puntual, de manera muy precisa, y pues no se diga en la crónica, ¿no? Bueno, vamos a leer, para no demorar tanto el sentido de esta cápsula, vamos a la poesía. Y aquí es donde creo que está inscrita la poética de Marco Antonio, que se identifica, al menos en el contenido, con la poesía de un poeta como Rubén Bonifaz Nuño. Me parece que es mucho en el desencanto, mucho en la insuficiencia existencial, mucho en la insuficiencia de carácter amoroso.
Tiene que ver mucho también con el viaje, así como hablábamos de Elsa Cross, de una poeta viajera. Marco Antonio es un poeta viajero, es un poeta muy interesado en ir recogiendo las huellas, los signos del paso de otros poetas que para él son muy importantes y de personajes también que lo aproximan a la visión de una vida de corte romántico. Y aquí, por ejemplo, en este poema transmite en gran medida ese sentido de su poesía. Una poesía sin complejidades formales, una poesía que intenta ser transparente, una poesía que intenta transmitirnos el momento de la experiencia, aunque siempre recurre a la memoria, es decir, el viaje se vive, el viaje se informa, toma notas y después construye esos momentos, esos espacios emocionales y simbólicos en los que él ha marcado su propia experiencia. Este poema se llama Se escribe y está dedicado a Michel Rosner. Se escribe contra toda inocencia, del clavel o el lirio, contra el aire inane del jardín, contra palabras que hacen juegos vacíos, contra una estética de vals vienés o parnasianas nubes. Se escribe abriéndose las venas hasta que el grillo calla, con llanto ácido que nace de pronto, pues imposible nos era contenerlo con la luz dura como rabia azul. Quemado el rostro, destrozada el alma, desde una rama frágil al borde del precipicio, se escribe. Es este tono romántico todavía, de un tanto wertheriano, ¿no? del poeta que se asoma a ese vacío y desde esa gravedad, desde ese vértigo, hace el poema. Aquí también está el sentido pues del viaje, como les decía, de un poeta que transita por el mundo, no solamente en el presente, sino también recurriendo mucho al pasado, a esa mirada de lo mítico, a esa mirada que tiene mucho de cinematográfico también, ¿no? Este poema que me gusta mucho, que se llama En un burdel de Atenas. En un burdel de Atenas, aquella tarde Dimitria me decía: me llamo Dimitria, un hombre común entre las griegas. Soy la puta más bella de la Hélade. La tarde ya entraba en el crepúsculo. El bruto me ofrecía más prostitutas. Como quiera, ¿sí? ¿Un vino? Un átimo, signore. No hablaba inglés ni italiano, apenas griego. Apenas deletreaba las monedas. Yo nací hace 1000 siglos. Mi padre fue el padre de estas tierras. Mi madre, flor de Italia. Me parezco a la sombra de esos arcos, a la sombra de esos barcos, a mi sombra. Mi cuerpo se pudre en los museos, así mi amada. Adiós, siglo de oro hecho ceniza, adiós mis ojos. La gaviota está muerta junto al lago. Dimitria se levanta, abre los ojos. No es cierto, no es cierto. Y me mira como sueño de un cadáver. Este poema es de el libro Una señal en la sepultura de 1975. Y aquí pues se toca estrechamente con otro poeta muy amigo de Marco Antonio, que es Hugo Gutiérrez Vega, quien construyó la máxima expresión de su poesía en los soles griegos. Es decir, pues que aquí se comparte también esa visión. Marco pues es un amigo de sus amigos, como suele decirse. Muchas veces no sé qué se quiere decir con eso, pero entiendo que es fiel a la amistad. Y en ese sentido, Marco construye mucho también el sentido de su relación con la literatura, con la poesía, que podría decirse ha representado su mejor amistad y su mejor amante. En ese afán un tanto viajero y a veces antropológico, Marco Antonio ha ido siguiendo la pista también de los escritores. Tiene esa vocación de ir a los cementerios, de ir a los hospitales, de ir a esos sitios emblemáticos donde tuvieron una presencia. Y me despido con esta cápsula con este poema que me gusta mucho, que se llama Rimbaud. Rimbaud, que muere en Marsella, acosado por
lo que se dice que era una sífilis, aunque algunos suponen o sugieren que era por otras causas. Pero lo que sabemos es que muere por una sífilis después de regresar de Abisinia. Rimbaud. Traías el látigo entre dientes. Caminabas en ciudades floridas y en floridos campos, con piojos y pústulas en flor para sembrar las flores. Buscabas la lengua desolada del sol, la medida en el color del cielo. La aventura era puerto y no solo desventura. Creíste, pobre diablo, que tu vida en la vida sería otra. Pobre ángel caído desde el hombre. Vaya triste, qué bestia, hermoso hermano. El sol, el mar, el ser, el mal, eran lomo a tu ojo restallante. Alacrán en el rostro del buen hombre. Cambiaste de patria, de máscara, de fines. ¿Tu patria? Vamos, fue el fragoso desierto en el culo del mundo, una casa gris en un hoyo indescriptible, un cráter para tragarse la lava en días de tedio. Qué burda residencia en llama árida, qué gloria más ínfima y monótona, solo el oro, las cartas de familia tan correcta, las esporádicas caravanas en sendas calcinantes, la vaga ilusión del matrimonio, el regreso a una Francia hecha pedazos hacían soportable tu destierro. ¿Habrías imaginado, oh mago ínclito, angustioso ángel, que viste como nadie arder sílaba a sílaba el lenguaje del cielo y del infierno? Ay, ¿habrías imaginado, oh mago ínclito, angustioso ángel, que viste como nadie arder sílaba a sílaba el lenguaje del cielo y del infierno? Ay, ¿habrías imaginado, en medio de atroces polvaredas, entre esclavos e imbéciles lodosos, que tu símbolo y bandera adolescentes serían dos fulgores de este siglo? ¿Te hubieras visto quizás en el mayo estudiantil, en calles y parques parisienses, arrojar adoquines con ira destellante al rostro de todo aquello que simbolizó o significó poder? ¿Qué mañana? ¿El infierno? ¿Nos espera? ¿Quién desuella mi cuerpo y viste un ángel? ¿Quién ve mi pesadilla y arde alegre? No has pasado, ¿qué va? Que llore el buen hombre en las esquinas, la beata en la iglesia, que el político se ahogue en el cáliz de su infamia. La vida hay que cambiarla, lo dijiste. Quien lanza la granada y dice, basta. Poema escrito en 1980. Bueno, Marco Antonio Campos, como lo dije, un escritor muy prolífico, una escritura transversal que pasa por el ensayo, por la crónica, por el reportaje, por la novela, por el cuento, por la microficción, en fin, hay que leer a Marco Antonio Campos. Acerquémonos a él.